de unas elecciones como siempre se han desarrollado en Guatemala. E incluso la sorpresa se dio al final de la noche con el resultado preliminar del Tribunal Supremo Electoral, en donde todos los pronósticos de las encuestadoras habían totalmente salido al revés, en donde un voto nulo, un llamado al voto nulo había ganado realmente la elección. La candidata Sandra Torres de la UNO había salido en primer lugar del resto de candidatos y aparece de repente el señor Arévalo de Semilla como segundo candidato ganador de la noche. La sucesión de una serie de eventos y acciones que se tomaron políticamente en Guatemala, ya muy cerca a la elección, como fue la inhabilitación de 4 candidatos. Una candidata que era de origen indígena, que se llama Telma, Carlos Pineda, el último candidato populista, le diría yo, más que otra cosa, pero que también estaba marcando en las encuestas una gran ventaja. Y que fue el que generó el llamado del voto nulo. El otro fue Arzú, el hijo del expresidente Telma Cabrera. Telma Cabrera, sí, que es de origen indígena, sí, que era una persona que tenía muy buenos números también en su momento. Todas estas personas fueron en su momento inhabilitadas. Y creo que lograron identificar que el único candidato de los que estaban presentes que no representaba a esa clase política tradicional que ya la gente rechaza en Guatemala era Arévalo. O sea, es el único candidato que la gente dijo, este es diferente. Y al verlo como diferente lo empezaron a votar. Y en silencio. Y ahí está el resultado. O sea, a mí me da risa porque yo no puedo creer cuando empiezan a hablar de fraude si Semilla no tiene la capacidad de hacer un fraude. O sea, eso es un partido tan pequeño, pero que de verdad es pequeño, que ni siquiera tenía capacidad de cubrir con fiscales electorales o vigilantes todas las mesas. En la semana es que de repente empiezan estos movimientos como que a caer en 20, le digo yo, de que esa clase dominante, esa clase tradicional que ha manejado la política de Guatemala durante mucho tiempo, se dan cuenta de que va a entrar posiblemente, y que es lo que yo sí creo que va a pasar, es que Arévalo, el candidato de Semilla, creo que va a ser el próximo presidente de Guatemala. ¿Crees? Yo creo que sí. Todas las misiones de observación electoral serias y responsables, que son la MOE de la OEA, la MOE de la Unión Europea, las embajadas, universidades importantes de Guatemala, el gobierno de los Estados Unidos, han dado sendos comunicados casi diciéndole, señores, por favor, o sea, dejen de irrespetar la voluntad popular. El 99%, 99.18% de las actas no tuvieron ningún problema para poder pasar todos los filtros del TREP. Y la OEA también lo ha dicho. Miren, hay inconsistencias en una cantidad pequeña de actas, como en cualquier proceso electoral sucede, y que esas actas, incluso si todas de verdad le dieran vuelta al resultado, no son suficientes para poder revertir la situación de quienes son los 2 primeros lugares. Del retraso yo lo pongo entre comillas, porque yo no culparía al Tribunal Supremo Electoral del incumplimiento de un plazo que está establecido en una ley que creó la Asamblea. Correcto. ¿Y por qué no lo culpo? Porque la Asamblea hasta finales del año pasado aprobó la ley del voto en el exterior, pero también hasta como ahí por marzo estuvo disponible más o menos el presupuesto, no, abril más o menos estuvo disponible el presupuesto de las elecciones. Y sin esos 2 elementos, sin la ley y sin el presupuesto, el tribunal no podía iniciar ningún proceso. El tribunal está obligado a contratar una empresa con una gran solidez y con un prestigio mundial. ¿Por qué? Porque si es sólida y tiene un prestigio que cuidar, no se va a prestar nunca a hacer una irregularidad en un país como El Salvador, por un contrato de 40 millones de dólares, no va a poner su prestigio en juego porque es una empresa que en el mundo es conocida para hacer elecciones, y si hace un fraude en El Salvador, pues perderá todo su prestigio y a nadie más lo volverá a contratar. El tema no solo es técnico, sino que es político. Entonces el Tribunal Supremo Electoral haría bien en dejarse acompañar por todos los actores políticos en este proceso de la implantación del proyecto. Porque en esa medida, si yo invito a todas las fuerzas políticas y a los que van a competir, e incluso a organismos internacionales que son especialistas en temas de elecciones, a acompañar la implantación del programa nadie puede cuestionar el resultado al final. Estas máquinas de votación electrónica de Indra, no, de Smartmatic, tú vas a la máquina presencial, tú emites tu voto electrónicamente, pero al mismo tiempo saca un ticket de tu voto. Y ese ticket la gente lo deposita en una urna. Entonces, al cierre de la jornada electoral,
tú puedes decidir si haces un recuento de esos papelitos de todas las urnas o lo haces aleatorio. Entonces, al final tenés un mecanismo de validar que el resultado electrónico que está divulgando la autoridad electoral concuerde con los papelitos que estaban en las urnas físicas en ese momento para hacer una auditoría. Un grupo importante de salvadoreños, que son los más, tengan que ir presencialmente a un lugar X a emitir su voto en una máquina, ¿verdad? Con todo lo que implica tener que desplazarse en las ciudades tan grandes como Estados Unidos para ir a un lugar a poder emitir el sufragio en un mismo día, porque el voto electrónico presencial solo se puede hacer el día de la elección. No es anticipado. No, ¿verdad? Y que es lo raro, ¿verdad? Y la otra categoría de salvadoreños son aquellos que van a poder votar por internet, ¿verdad? Que desde tu teléfono, desde cualquier parte van a entrar a un sistema y van a tener un mes para emitir su voto. Imagínate. O sea, a los que menos les cuesta le dan un mes para votar y a los que más les dificulta la elección, un día para votar. Creo que tratar de llevar a personas totalmente nuevas y que son personas honestas, pero nuevas, sin una trayectoria política aquí en El Salvador, porque al final los que votan son los que viven aquí, no son los que están fuera, es sumamente difícil. O sea, todo lo que sucede alrededor de la propaganda gubernamental, de las acciones, de las limitantes, todo eso ha llevado a crear como una especie de aura alrededor del presidente de la República, y que yo pronostico que será sumamente difícil ganarle. Yo preferiría tener a un Luis Parada, tener a una Celia Medrano, siendo los líderes de una oposición nueva luchando por la Asamblea Legislativa. Las alternativas de la oposición tuvieron el tiempo, creo yo, suficiente para poder cambiar. Y no lo han hecho. Y no es porque yo lo diga, es porque la gente en las encuestas te lo está diciendo, que sigue sin creer en la política tradicional y en los políticos tradicionales, en los partidos tradicionales. Yo creo que de toda la oposición, y ojalá no se vayan a enojar mis amigos que tengo en la oposición, yo creo que la única persona que es coherente en cuanto al objetivo real de a dónde hay que caminar es Claudia Ortiz. Ella claramente, inclusive, la han tratado de seducir ofreciéndole las candidaturas presidenciales. ¿Vea? La han tratado de decir, mire, tenemos que juntarnos todos para combatir a esto. Pero es que tú no puedes juntar a lo que tiene buena imagen con lo que tiene mala imagen. Porque en el momento que lo juntás, destruís todo. De 44 nuevas alcaldías, ellos le apuestan a las 44. Claro. Y es bien probable que la saquen. Si el único lugar donde yo creo que le será sumamente difícil ganarle es a doña Mila en Antiguo Cuscatlán. Está documentado, hay pruebas de que este gobierno sostuvo un pacto con las maras durante sus 3 primeros años de gobierno. Inclusive, previo a quitar al fiscal Melara, y lo quitaron precisamente porque lo que venía era una serie de capturas vinculadas a ese pacto y a otras cosas por el estilo. No sabemos cuál fue el motivo del rompimiento del pacto. El presidente, en su desesperación, hace lo que hizo con el tema del régimen de excepción, ¿vea? Pero incluso si tú ves, toda la oposición apoyó el régimen de excepción la primera vez. ¿Por qué? Porque era evidente que estaba sucediendo algo anormal y había que ayudarle al gobierno para poder detener los asesinatos que estaban cometiendo los delincuentes. Al final puede estar acumulando una olla de presión que el fenómeno es que si de alguna forma normalizás la situación y quitas el régimen de excepción, te puede estallar. ¿Vea? Y creo que ese clima de seguridad lo está conteniendo el presidente y lo está manteniendo de tal forma que le rinda frutos electorales para llegar a las elecciones durante estos últimos 7 meses que tiene. Pero la gente llegará a un momento en que este gobierno, con el poder absoluto que tiene, que no lo ha tenido ningún gobierno, ¿verdad?, ya no tendrá pretexto para seguirle echando la culpa a otros de los males de esta sociedad. Entonces, la gente al final terminará entendiendo de que sí, son las malas políticas gubernamentales y que son las malas decisiones del presidente las que nos tienen como estamos. Entonces, cuando eso suceda, no quiero saber qué pasará en este país, porque la factura que van a pasar los ciudadanos va a ser grande.